Y nos encontramos en la sección del capítulo 2 y versículos del 28 al capítulo 3, versículo 3. No vamos a cubrir todo este pasaje hoy, pero vamos a leerlo a modo de introducción. Dice el apóstol de esta manera, comenzando con el versículo 28. Y ahora, hijitos o hijos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, hablando de la segunda venida, tengamos confianza y no nos apartemos de él avergonzados en su venida. Si sabéis que él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de él. ¿Ven? Mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, ¿qué sucede? Se purifica así como Él es puro. Es obvio que Juan está hablando de la segunda venida del Señor, cuando Él venga por su iglesia, por los suyos, lo cual esperamos como creyentes. Y nos dice este pasaje que esto es algo que nos motiva a vivir santamente. Todo el que tiene esa esperanza, dice, se purifica a sí mismo. Este es el proceso, por supuesto, de santificación en la vida de un hijo de Dios. Y Dios espera que cada uno de nosotros, como creyentes, vivamos en santidad personal. De eso no hay duda en el Nuevo Testamento. La santidad personal en la vida de un creyente no es una opción, es un requisito. Más, yo diría que es la manifestación de ser hijo de Dios, vivir en santidad. Podríamos repasar muchos pasajes o comentar sobre muchos pasajes que nos hablan de justamente esto, pero vamos a ver algunos de ellos. Por ejemplo, en Romanos capítulo 12, nos dice el versículo 1 y 2, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y después agrega a Pablo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que sepáis, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, lo que nos dice Pablo acá es que Dios nos llama a presentarnos a Él como sacrificio santo, vivo. Noten que es imposible, según este pasaje, vivir santamente o presentarnos en sacrificio santo a Dios a menos que nuestra mente sea renovada. Y es obvio que, según lo que entendemos en el Nuevo Testamento, la mente no puede ser renovada a menos que esté saturada. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Hay muchos pasajes que nos enseñan eso. Estaba leyendo, creo, esta mañana Efesios, y creo que es Efesios 1:18, cuando Pablo está orando por los hermanos allá en Éfeso, donde él pide que Dios alumbre los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Para renovar nuestra mente, dije que debe ser renovada en la palabra de Dios y por supuesto en un espíritu de oración, pidiendo a Dios que Él renueve nuestra mente. Nos dice el Salmo 119, el versículo 18 creo que es, alumbra mis ojos, dice el salmista, para que yo vea las maravillas de tu ley. Era una oración, una plegaria del salmista. Alumbra mis ojos, los ojos de mi alma, para que yo vea las maravillas de tu ley. Es a través de la palabra que nuestra mente es renovada y es, por supuesto, algo que hacemos en un espíritu de oración, en un espíritu de petición a Dios, que Él abra nuestro entendimiento. Oramos por nosotros de esa manera y oramos por otros creyentes de esa manera también. Yo cada semana, múltiples veces, no sé cuántas veces, oro para que el Señor utilice su palabra en sus corazones, en la vida de cada uno de ustedes. Y pido específicamente que Dios abra el entendimiento de vuestros corazones para que la palabra de Dios tenga cabida. Porque
simplemente repetir una lección bíblica sin un pedido de oración, un espíritu de oración pidiendo que Dios abra el entendimiento, a veces es un ejercicio inútil si no hay un espíritu de oración. ¿Me entienden? Y Dios desea que pidamos a Él que Él alumbre nuestros ojos y que alumbre los ojos de nuestros hermanos y que alumbre el entendimiento y el conocimiento del que enseña. Ustedes deben orar así por mí, como Pablo oró o pedía a los hermanos en Éfeso en el capítulo 6, versículo 18, el 19 dice, y por mí, oren por mí, dice Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Ustedes deben orar por mí en ese sentido. Y yo debo orar por ustedes, que el Señor abra el entendimiento de ustedes y el mío. Y yo noto que noten si no es algo que nos ha sucedido de alguna manera a todos. Cuando somos negligentes en este espíritu y pedido de oración, que Dios abra nuestro entendimiento, nuestra experiencia de lectura bíblica o escuchar un mensaje se convierte en algo mecánico. Nos sentamos ahí como robots con caras de mármol, nos hablan y es como que habláramos a estatuas de mármol. ¿Me explico? Porque no hay un espíritu de oración que sature nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro corazón. Entonces, Dios espera santidad, pero la santidad no es automática. Viene saturando nuestra mente con la palabra y viene saturando nuestra mente con la palabra en un espíritu de oración. 2 Corintios 7, otro pasaje que nos enseña sobre la santidad y el hecho de que Dios espera esa santidad en nuestras vidas, es 2 Corintios 7. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos. Eso es algo que debemos hacer nosotros. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando, escuche bien, la santidad en el temor de Dios. Es otra exhortación de Dios para con sus hijos a una vida santa. Y noten que el ímpetu detrás de esta exhortación, dice Pablo, ya que tenemos tales promesas, vivamos santamente. ¿Cuáles promesas? Bueno, el capítulo 6, los versículos del 16 al 18, por ejemplo, dice, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Dios vive en medio de su pueblo, ¿no? Los que son de Él. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Somos hijos de Dios. Lo dice Juan, amados, ahora somos hijos de Dios. Mirad el amor con que Dios nos ha amado, que seamos llamados hijos de Dios. Y si pertenecemos a ese Dios viviente, a ese Dios todopoderoso, a ese Dios santo, ese Dios demanda de nosotros que andemos como en santidad. Por eso Pablo dice que debemos limpiarnos de toda contaminación de carne, de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces Dios desea la santidad de los suyos. Hablando a la iglesia ahí en Éfeso, Pablo escribe en Efesios 5:27, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Específicamente por la iglesia, por lo que Él vino a salvar, para santificarla, habiéndola purificada en el lavamiento de agua por la palabra. Escuche bien, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese, ¿qué? Santa y sin mancha. Para eso Dios nos salvó. Para eso el Señor nos redimió, para que seamos santos. Para que presentara a su iglesia, finalmente, santa y sin mancha. Cristo va a presentar a su iglesia sin mancha, sin arruga, sin ningún tipo de deficiencia o contaminación. Otro texto que nos habla de nuestra responsabilidad de ser santos es 1 Tesalonicenses 4:7, pues Dios no nos ha llamado, dice Pablo, a inmundicia, sino ¿a qué? A santificación. La palabra inmundicia creo que es la traducción de palabra pornea. Dios no nos ha llamado a fornicación. Y por supuesto detrás de esa palabra todo tipo de suciedad moral
contaminación carnal. Hebreos 10:22 dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Primera de Pedro 1:16, un pasaje clásico, conocemos bien porque escrito está, sed santos porque yo soy, ¿qué? Santo. Somos hijos de Dios, debemos imitar a nuestro Padre. Tenemos un dicho en castellano, ¿no? De tal palo, tal astilla. Bueno, si transferimos eso a nuestra relación de tal padre, así deben ser sus hijos, ¿no? Por eso, aquellos que se llaman hijos de Dios, pero viven como el diablo, definitivamente no pertenecen a Dios. No son de Dios. Y si invocáis, dice Pedro, por Padre, aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en todo temor, o en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Es un llamado a santificación. Si somos hijos de Dios debemos vivir en santidad. Y noten que dice Pedro que lo debemos hacer en una actitud de temor y temblor. Temor. Yo creo que a veces no tenemos el temor de Dios. No somos muy sensibles a veces a Dios. Y sin embargo Él requiere temor. ¿Y saben qué? En la Biblia, en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, por supuesto, el temor es un incentivo a la santidad. No tenemos miedo en el sentido de que Dios nos va a condenar si somos sus hijos. Definitivamente. Pero eso no quita que debemos tener temor santo, un temor que reconoce que Él es Dios y yo soy hombre. Así como Moisés se acerca a la zarza ardiente y Dios le dice, mira, quita las sandalias de tus pies porque el suelo que estás pisando es suelo ¿qué? Santo. Santo. Tenemos que temer a Dios. Y ese temor, ese deseo, ese sentido de temor santo es algo que debemos cultivar, debemos reconocer. Isaías, en el capítulo 6 de Isaías, ustedes recuerdan después de esa tremenda visión que Isaías tiene, que Dios le concede obviamente, ve a los serafines adorando a Dios, que rodean el trono de Dios y repiten, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Esa visión celestial que tiene Isaías lo lleva a esta reacción, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Eso es temor de Dios. No era un temor que le llevaba a ser aterrorizado por Dios porque era simplemente un pecador que iba a ser condenado al infierno. Es un temor santo a Dios. Es un reconocimiento de quién es la persona a la cual Él se dirige y a la cual Él ha tenido el privilegio ahora de ver con sus propios ojos. Claro, no vemos a Dios y tal vez esa es parte de la razón por la cual somos un poquito chabacanos en la forma en que tratamos a Dios. Señor, te damos gracias por los alimentos, bendíceme, ahora que me voy a dormir, ayúdame en el trabajo, etcétera. Amén. En el nombre del Señor, amén. ¿Dónde está el temor y el temor de Dios? A ver, de aquí nos acercamos con ese tipo de oración. No está. Este temor de Dios y su santidad es lo que lleva a Pablo a instruir a los corintios, por ejemplo, cuando venía a la Santa Cena, en una forma indigna. Los corintios tenían ese problema. Eran insensibles a lo que estaba sucediendo, insensibles a Dios, aunque eran hijos de Dios. Santos, santificados, así comienza 1 Corintios. Hijos de Dios, pero sin temor de Dios. Y por eso cuando venimos a la Santa Cena debemos tener esta conciencia que estamos celebrando el sacrificio de Cristo y estar conscientes de qué es lo que estamos haciendo. Él es supremamente santo y nosotros, pecadores indignos, lo único que merecemos como seres humanos es simplemente ¿qué? Condenación.
pero por su gracia somos de Él. Dios nos ama por ser sus hijos. Y nos ama, como hemos estado viendo, observando, de una manera especial, de una manera singular. Dios ama a los suyos hasta el fin, nos dice Juan capítulo 13. Amó a los suyos y los amó perfectamente, los amó hasta el fin, hablando de los suyos. Dios ama al mundo en un sentido de que trae sobre el mundo sus bendiciones comunes, la gracia común, la lluvia cae sobre santos y pecadores. Dios bendice a este mundo y Dios ama al mundo, pero ama de una manera singular a sus hijos. ¿Y por qué Él ama a sus hijos? Nos dice Hebreos, Él disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Lo hace para causarnos daño? No, lo hace por amor. Y lo hace cuando nosotros, de alguna manera, nos olvidamos de esa relación que debemos continuamente tener delante de nuestro corazón, delante de nuestra mente. Es que Él es Dios, Él merece toda la alabanza y nosotros somos seres pecadores. Hijos de Él, salvados por gracia, no obstante debemos guardar siempre esa distancia. 1 Corintios 11:27, por eso Pablo insta a los corintios, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo, ¿no es cierto? Y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese a cada uno a sí mismo y coma así del pan, beba de la copa. Lo hacemos cada primer domingo de mes. ¿Pensamos exactamente lo que estamos escuchando? Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, ¿qué sucede? Juicio, come y bebe para sí. Disciplina, come. Disciplina, come. Por eso muchos de vosotros, dice Pablo, duermen. Y otros, bueno, algunos están enfermos y otros ya duermen. Por supuesto, se refiere al hecho de que Dios les había disciplinado, los había llevado a través de la muerte a su presencia. Ciertamente el temor de Dios es un poderoso incentivo a la santidad. Pero hay otro motivo a la santidad del cual nos habla acá el apóstol Juan en el capítulo 2 de su primera epístola que leímos, y es la esperanza cristiana. La esperanza de ver al Señor cuando Él venga por segunda vez. Amados, dice, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos como Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza, esa es la esperanza, en Él se purifica a sí mismo. No solamente debemos tener temor de Dios por su disciplina, sino que también debemos tener un respeto saludable por las limitaciones que nuestro pecado colocarán en nuestra vida futura. Cuando Él venga por segunda vez, nuestra vida será evaluada, escuche muy bien esto, a la luz de nuestra conducta santa sobre esta tierra o nuestra conducta falta o carente, mejor dicho, de santidad. En aquel día el Señor nos va a evaluar. Porque viene la evaluación, viene el examen. Y en algunos casos, creyentes recibirán recompensa y en otros casos recibiremos pérdida. La obra de cada uno, dice Pablo, será manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá ¿qué? Recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces, lo que nos enseña la Biblia es que debemos vivir en santidad a la luz del futuro, la eternidad futura. Como hijos de Dios, nuestros pecados ya han sido pagados para siempre. O sea, Dios no nos va a juzgar por nuestros pecados. Ya fueron juzgados en la cruz del Calvario. Cristo pagó por ellos. Pero el futuro, mejor dicho, en el futuro, cada uno de nosotros, sus hijos, recibiremos recompensas o pérdidas de acuerdo
a cuán fieles y santos fuimos en práctica sobre esta tierra. Así que cuidado con nuestra vida de santidad. Cuidado con eso. Yo no quiero que llegar a la presencia del Señor y notar que voy a sufrir pérdida de galardones, como vamos a ver. Pero en algunos casos vamos a perder algunas cosas. No es posible perder la salvación, pero sí es posible perder galardones que el Señor tiene para sus hijos. Dice Juan, escribiendo a creyentes en su segunda epístola, versículo 8, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Versículo 8. Entonces debemos vivir en santidad por temor a Dios, temor a su disciplina, y debemos vivir en santidad a la luz de la esperanza futura. Sin embargo, es fácil distraernos. Es fácil distraernos y poner atención y mucha esperanza en las cosas de esta vida. Qué triste es ver cuando la gente vive solamente por esta vida y todo lo que puede sacar de esta vida. Qué tristeza, ¿no? Y si la gente vive y nosotros como creyentes vivimos simplemente para lo que podemos sacar de esta vida, qué tristeza. Porque son cosas temporales. Capítulo 6 de Mateo nos enseña el Señor Jesús en el Sermón del Monte sobre esto, ¿cierto? No os afanéis por estas cosas, dice, porque estas cosas son las cosas que afanan a los gentiles, a la gente. Y vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán dadas por añadidura. O sea, Dios sabe que necesitamos, no tenemos que afanarnos, pero qué fácil es vivir en un contexto como el nuestro, en un país como el nuestro, donde hay muchísima prosperidad, afanarnos y vivir pensando en las cosas que podemos sacar. Una nueva casa, un nuevo modelo de auto, más de esto, más del otro. Cuando más de la mitad del mundo vive pobre, ¿no? Yo recuerdo, estaba acordándome, pensando en esto, que cuando crecí en el hogar que crecí, el Señor nos dio todo lo que necesitábamos, pero yo tenía un solo par de zapatos. Mi padre era pastor y tenía un tapado que mi mamá me hizo. La pobre cosía hasta las 3, 4 de la madrugada y nos hizo unas camperas así de gamuza, no sé, las cosas que se inventó, solo para proveernos con un abrigo, porque era Mendoza, donde vivíamos, un frío bárbaro. Un par de zapatos, pantalón o dos, qué sé yo. No estábamos viviendo por muchas cosas, pero en ese contexto no era que uno se afanaba por tener muchas cosas más, porque no tenía. ¿De dónde, no? Entonces uno piensa en las cosas de la gloria futura. Mis padres, me imagino, particularmente pensaban más en la gloria venidera que en lo que podían sacar en esos días. ¿Pobres en el estándar de vida de los Estados Unidos? Sí. Pero no pobres porque nunca nos faltó algo que comer. Pero es fácil poner la mira en estas cosas. ¿No les pasa a ustedes? Vienen de sus países latinoamericanos y a lo mejor venían con un par de pantalones, una camisa, un vestido, una carterita y 5 mangos en el bolsillo, como decimos en Argentina. ¿Saben que mi padre vino con $5 en el bolsillo a este país? Y claro, todo lo que vemos, la abundancia, y de repente nos atrae demasiado todo esto. ¿No les pasa? Por eso Pablo tiene que exhortar a los colosenses. Aparentemente ellos tenían, como cualquier individuo, tenían problemas con esto. Poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Es fácil poner la mira en las cosas de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Vuestra verdadera vida está ¿con quién? Con Cristo en Dios. Ahí está nuestra vida. Entonces, nuestra esperanza futura del regreso del Señor Jesús por los suyos no es algo para especular, sino que tiene implicaciones en cuanto a nuestra conducta diaria. Algún día, tal vez muy pronto, le veremos cara a cara y seremos finalmente y completamente transformados a su imagen.
Y saben que esta realidad nos debe motivar a vivir santamente. Nos debe motivar. Entonces Juan describe esta esperanza como otra prueba moral de un cristiano genuino. Entonces, no vamos a repasarlas de nuevo, pero estamos viendo que Juan presenta varias pruebas que demuestran si una persona es o no es cristiano. Pruebas doctrinales, pruebas de conducta. Y en este caso particular nos dice Juan que un cristiano verdadero se reconoce por su esperanza futura. Hay esperanza en el futuro. Un hijo de Dios vive con la esperanza de la segunda venida de Cristo. Y yo creo lo siguiente, no todos tenemos el mismo nivel de conciencia de su segunda venida y por lo tanto no el mismo nivel de esperanza. Estoy consciente de que esto crece en la medida que entendemos el Evangelio, en la medida que entendemos su palabra, en la medida que entendemos nuestra relación con Dios a través de Jesucristo, en la medida que entendemos lo que Él hizo a favor nuestro, en la medida que entendemos la gloria que nos espera. En esa medida, entonces, sí, nuestra esperanza se incrementa cuando estamos conscientes de esto. Y consecuentemente, como dice el apóstol Juan, nos purificamos más. En este pasaje vamos a observar 5 perspectivas. No, hoy veremos una y continuaremos con estas, pero 5 perspectivas que definen esta esperanza cristiana. En primer lugar, notemos que esta esperanza es segura o se asegura por medio de permanecer. Dice el versículo 28, ahora hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Permanecer. La única manera de no ser avergonzado cuando Cristo venga es permanecer en Él. ¿Qué quiere decir esto de permanecer en Cristo? Algunos han hecho de esta palabra una doctrina un poco mística y dicen que permanecer es llegar a un nivel de experiencia cristiana por encima o más alto que el resto de los creyentes. Bueno, ese no es realmente lo que la palabra permanecer indica, ni la forma en que la usa el apóstol Juan a través de sus escritos. La palabra permanecer es meno en griego, que quiere decir eso, permanecer, continuar, habitar. Y Juan la usa múltiples veces. Le encanta al apóstol Juan usar esta palabra. La repite una y otra vez a través de su epístola, de su evangelio y las 3 epístolas. Dice, por ejemplo, en Juan 15:4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vida, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. La palabra, menos, permanecer. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, ahí está la palabra otra vez, y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como el pámpano y se secará. El versículo 7, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. La idea de permanecer, así como una rama, un pámpano, está separado de la vid, se seca, no puede dar fruto. De la misma manera, una persona que no permanece en Cristo, no persevera en Él, no es fiel a Cristo, se va a secar. Entonces, Juan nos dice que permanecer es eso, perseverar en Cristo. En el capítulo 2 de esta primera epístola que estamos estudiando, en el versículo 6 ya vimos esto. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Entonces ahí la palabra permanecer implica andar como Cristo. Si uno dice que es cristiano, debe permanecer en Cristo, lo cual quiere decir andar como Él anduvo. Ahí está, simple. De nada vale decir que uno es cristiano, pero no permanece, no camina con Cristo. ¿De qué nos vale decir yo soy cristiano, yo soy de Cristo? ¿Y cuánta gente hay que... ¿Y usted es cristiano? ¿O usted es cristiana? Sí, yo soy cristiano. Y a saber lo que están pensando con eso. A lo mejor piensan que nació en un hogar cristiano, que sus padres son católicos, o a lo mejor un hogar protestante, o nació en una nación supuestamente cristiana.
En Latinoamérica la palabra cristiano se usa a veces para referirse a una persona que no es una bestia, es un cristiano. Entonces es muy, muy amplio el sentido, ¿no? Según Juan, un cristiano es uno que permanece en Cristo y eso quiere decir andar como él anduvo. Ahí está. No digas que sos cristiano si no andás como el Señor. Es ridículo decir yo soy cristiano y no ando como el Señor Jesús. Claro, no estamos diciendo que no siempre somos idénticos como el Señor Jesús. Yo no soy como el Señor Jesús a la perfección, pero es la intención de mi corazón y es el deseo de mi corazón ser obediente a Él y a caminar con Él y más conformarme a Él a través de mi conducta diaria. Es mi deseo y espero que con los años haya crecido en eso. Pero eso quiere decir permanecer, andar como Él anduvo. El versículo 10 de este capítulo dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Amar implica ser cristiano, permanecer en la luz. Versículo 14, os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Aquí la palabra permanecer, sí, se refiere a la palabra de Dios. Si permaneces en la verdad, la luz permanece en ti. El versículo 17, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Permanece, vive, continúa, no se aparte, no se aparta. Son ideas de esta palabra. Y acuérdense que Juan está hablando en el contexto de aquellos que se han salido, que no han permanecido. Ustedes recuerdan el capítulo 19, hablando de estos anticristos que decían que eran de Jesús, pero no eran de Jesús. ¿Por qué? Salieron de nosotros. Salieron de nosotros, pero ¿por qué salieron? Porque no eran de nosotros. Por eso salieron. Porque si hubiesen sido de nosotros, el versículo 19, habrían permanecido con nosotros, pero salieron, dice Juan, para que se manifestase que no todos son de nosotros. No todo lo que brilla es oro. Esa es la idea. Entonces, permanecer en Cristo no es como algunos enseñan, simplemente un nivel alto de espiritualidad. Es permanecer fiel a la palabra, permanecer fiel a Él, seguir en Él. Versículo 24, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Permanecer es continuar en la fe. Permanecer en la doctrina del Evangelio, ser fiel a la palabra. Y noten esto, el versículo 27, me llamó la atención hoy leyendo este versículo varias veces. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. ¿Cuál es la unción? La unción del Espíritu Santo. Nos dice ahí, la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. No dice si la unción permanece. No es condicional la cosa. La unción del Espíritu Santo, el Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados para el día de la redención, según Pablo, permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Entonces, el Espíritu Santo que nos iluminó y guió a la verdad de Cristo, permanece en nosotros. Y nosotros a su vez entonces somos ahora responsables de permanecer en Él. La salvación es de Dios y Él soberanamente nos escogió y nos guía a través de su Espíritu en la verdad, pero nosotros debemos permanecer en esa verdad y en obediencia a la verdad. Debemos permanecer. Otro versículo donde Juan utiliza esta palabra, capítulo 3:6. Vamos a ver este versículo en detalle cuando lleguemos ahí. Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que peca no le ha visto ni le ha conocido. Está hablando de un hábito de pecado. Estaremos hablando de este pasaje. Pero Juan subraya el hecho que un verdadero cristiano que permanece en Cristo no tiene el hábito de pecar en su vida. Si tu vida se distingue por una vida de pecado habitual, es el patrón de tu vida, ponele la firma, no sos de Cristo. Entonces, evalúate. Es lo que está diciendo Juan. Ciertamente el pecado nos afecta a todos los creyentes y hay una lucha constante.
dice Pablo, miserable hombre de mí, ¿quién me, qué? Librará de este cuerpo de muerte? O sea, vivimos en este cuerpo que es una vasija carnal, aún no redimida, y por lo tanto el pecado está ahí. Y luchamos con el pecado que se encuentra en nuestros miembros. El capítulo 6 de Romanos nos dice eso. O sea, hay una lucha continua con la carne, con el pecado. Pero el pecado ya no es nuestro ¿quién? Nuestro amo. No somos esclavos del pecado. Está ahí, pero ya no somos esclavos del pecado. Capítulo 6 de Romanos nos dice que, por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para que no obedezcáis sus lujurias o sus deseos. Ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos a vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado, versículo 14, no tendrá dominio sobre vosotros. Antes de conocer a Cristo, el pecado nos tenía como un anzuelo y una línea, tiene enganchado a un pez, de aquí para allá, y nos manejaba. Éramos esclavos del pecado. Como dice en inglés, not anymore. Ya no somos esclavos del pecado. Entonces el cristiano no peca como hábito. El versículo 9 dice, 3:9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahí está hablando de la simiente de Dios. ¿Cuál es la simiente de Dios? Su espíritu, que nos ha renovado. El versículo 24, y el que guarda sus mandamientos permanece en él y Dios en él. En esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Permanecer en Dios, continuar siendo fiel, perseverando en la fe, es algo que distingue a un cristiano verdadero. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo reside en el creyente. Ese Espíritu reside en nosotros. Y siempre está ahí. Claro, lo podemos contristar, lo podemos entristecer, como dice Pablo en el capítulo 4 de Efesios, versículo 30, no entristezcáis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis, ¿qué? Sellados ¿para cuándo? Para el día de la redención. El Espíritu está ahí, no se va a ir. Permanece en vosotros. Esta es la unción. A Juan le encanta esta palabra permanecer, ¿no les parece? Permanecer, permanecer, permanecer. Versículo 12, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Parte del demostrar que somos de Él es amar. En esto conocemos que permanecemos en Él, versículo 13. Y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Otra vez lo repite. Versículo 15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. Bueno, podemos concluir con Juan que permanecer es un distintivo, una característica de un verdadero hijo de Dios. La salvación entonces se demuestra por permanecer en Cristo, en su doctrina, en la fe. Más, nos dice en su segunda epístola el apóstol, versículo 9, cualquiera que se extravía, ¿se acuerdan de eso? Y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. O sea, el que se va y no cree en la doctrina, no permanece en la doctrina, ¿por qué se fue y por qué no permanece? Pues no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y tiene al Hijo. Ven. Dios no nos va a abandonar. Dios nos llamó a ser suyos. Y Él es fiel. Pero nosotros demostramos que somos de Él permaneciendo en Él. El Señor Jesús lo puso de esta manera. Sucintamente, dice el capítulo 24 de Mateo. Mas el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Ahí está. Un creyente verdadero persevera y los que perseveran serán salvos. Los únicos que perseveran son aquellos que son hijos de Dios, donde el Espíritu Santo permanece en ellos. Está hablando de creyentes, obviamente. La salvación se demuestra entonces por permanecer, por la perseverancia. Tal vez algunos de ustedes conocen a personas, y hemos conocido personas que están aquí con nosotros un tiempo, a lo mejor tiene usted parientes, amigos, padres, hijos, lo que sea, que ahí declaran ser cristianos y de repente abandonan todo, apostatan de su fe, se van.
¿Perdieron su salvación? ¿Cómo van a perder algo que nunca tuvieron? La salvación no se pierde porque se demuestra a través de la permanencia en la fe. Si se fueron, dice Juan, no eran de nosotros. ¿Ven? Las ovejas del Señor pueden embarrarse, pueden enfermarse, pueden desviarse, pueden, quién sabe qué, tropezar, pero las ovejas del Señor, ¿saben qué? Siguen a su pastor. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Eso no quiere decir que las ovejitas no necesitan de vez en cuando el cayado duro del pastor sobre ellas. Pero las ovejas de Cristo, Él no las va a dejar ir. No se van a salir y se van a ir. Porque el pastor nos vigila a sus ovejas. Y más, el Señor Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Y qué? No perecerán jamás. Nadie las va a arrebatar de mi mano. Pero ven, esa es la responsabilidad del pastor, cuidar a sus ovejas. La responsabilidad de las ovejas es seguir al pastor. Y dice Jesús, las mías me siguen. Las que no son mías, no me siguen. Vosotros no venís a mí, le decía a los fariseos, porque no sois de mí, no pertenecen a mí. Entonces la Escritura es clara en enseñarnos la seguridad del creyente, porque la salvación es el resultado de la acción soberana de Dios sobre aquellos que Él llama a salvación, los que Él escoge. Pero la Escritura también es clara en enseñarnos que el hombre es responsable de responder en fe al Evangelio y permanecer en la fe. Dios salva a los que Él escoge, sin embargo, nadie puede ser salvo sin creer, ni nadie puede continuar salvo sin permanecer. ¿Ven? Esa es nuestra responsabilidad. ¿Va el Señor a cuidarnos hasta el final? Sí, porque Él nos declara específicamente que nadie los va a arrebatar de mi mano. Pablo nos dice que nadie nos puede separar del amor de Cristo. Nada ni nadie. Pero nosotros somos responsables en permanecer. El versículo 28, ahora hijitos, permaneced en Él. Ese es un mandamiento. Hijitos, dice. Hijitos, tecnia, pequeñitos. Esa es la forma en que habla Juan, ¿se acuerdan? Esa es la expresión de Juan para aquellos que son hijos de Dios. Que ya vimos en el versículo 2, hijitos, os he escrito a vosotros porque vuestros pecados os han sido perdonados. Él se dirige a todos los creyentes y les llama hijitos. Hijitos. Ya era un viejito él. 95, 96 años posiblemente tenía. El único de los apóstoles que no murió como mártir, sino que fue exilado. Y dice, hijitos míos. Juan dice, os escribo a vosotros, hijitos, aquellos que sois verdaderamente creyentes, permaneced en Él, perseverad en el Evangelio, continuad en la verdad, porque a través de esa permanencia demuestran que son hijos de Dios. ¿Saben que no hay conflicto en la Biblia? Sabemos que somos salvos para siempre, que Dios nos salva para siempre, que la salvación es eterna y segura, pero eso no quiere decir que somos irresponsables en nuestra manera de vivir. Todas esas llamadas de Dios en la palabra de Dios a la santidad son llamados, exhortaciones a creyentes. No se dirigen al público en general, se dirigen a los hijos de Dios. No hay duda de que vamos a ser salvos hasta el fin. El que comenzó la buena obra en vosotros, ¿qué? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En esa misma epístola de Filipenses, el capítulo 2:12 dice, preocupaos o ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y después agrega, porque es Dios el que obra en vosotros, tanto el querer como el hacer. Vinimos a Dios porque Él causó en nosotros ese querer, ese deseo de seguirle. La salvación es de Dios, desde el comienzo al fin. Y Dios, esa obra que Él comenzó llevándonos a los pies de Cristo, moviéndonos a fe, esa obra Él la continúa en nosotros. Por eso somos llamados a permanecer. Ser obedientes a lo que Él ya está trabajando en nosotros, moviéndonos a obedecer. Por eso personas que, ya me cansé de esto.
La fe, ya me tiene hasta aquí. Las personas que eran de la iglesia y tienen esa reacción quiere decir que no eran del Señor. Porque la obra ¿cuál obra? Dios nunca comenzó una obra en ellos. ¿Me explico? Entonces, sin duda la vida de un cristiano es una lucha que demanda perseverancia. Perseverancia. A veces flaqueamos, a veces tambaleamos, a veces caemos en algún pecado. Como creyentes tenemos múltiples ejemplos. Rey David, Abraham, Isaac, Jacob, hombres de Dios, pecaron. Tememos a veces que si realmente somos o no somos cristianos, dudas vienen a nuestro corazón, nos embargan. Satanás trata de meternos dudas en la mente, el corazón, y temblamos. Tal vez no escuchamos voces, pero sí, definitivamente escuchamos algo en nuestra mente y nuestro corazón que nos hace tambalear. Todo cristiano genuino ha tenido momentos de duda, cuestionamiento de su fe. Satanás se encarga de eso. El que inventó la mentira continúa diciendo mentiras. Y particularmente aquellos que pertenecen al Señor Jesús, tratando de engañarnos. Existe en el corazón de cada creyente una batalla espiritual, no hay duda de eso. Pero somos llamados a permanecer y ser fieles. Permanecer y ser fieles. Eso es a veces todo lo que tenemos. Me aferro a las promesas del Señor y quiero ser fiel al Señor porque Él me manda a hacerlo. Aunque no me sienta con sentimientos felices de paz y gozo. ¿Por qué te abates, alma mía? Y te turbas dentro de mí. Salmo 42. Espera en Jehová. Confía en Él. Porque aún he de que alabarle. El salmista estaba luchando con sentimientos de depresión y duda. Abatimiento de alma y de espíritu. ¿No les pasa a ustedes? No podemos cambiar los sentimientos. Yo no puedo moverme a ser feliz. Ni usted puede manipular sus sentimientos a la felicidad. Qué lindo sería, ¿no? Apretar un botón. Feliz. Y que solamente sea el hecho de sonreírnos. Feliz. No, no podemos. Pero sí podemos recordarnos en quién hemos confiado. Y el hecho de que nadie nos va a separar de Él. Es que tú no te sientes con paz. No pongamos atención tanto a los sentimientos que vienen y van. Vienen hoy, se van mañana. Si viviéramos por nuestros sentimientos, ¿saben qué? Muchos de ustedes ni se levantarían de la cama para ir a trabajar. ¿Cuántos de ustedes tienen el deseo, el gozo de irse a trabajar? A las 5 de la mañana. No hay mucho deseo a veces. Nunca. 1 Corintios 10:13 dice, no nos ha sobrevenido, dice el Señor Pablo, ninguna tentación o prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados o tentados más allá de lo que podáis resistir. Y también con esta tentación que dice, Dios va a proveer una salida para que la podáis soportar. Esta es la promesa de Dios. No va a venir una tentación más fuerte de lo que podamos soportar. Pero después el versículo que sigue dice, por tanto, amados, huid de la idolatría. Esa es la responsabilidad del creyente. Dios va a proveer la salida. Esa es responsabilidad de Él. ¿Cómo? ¿No acaba de decir Pablo que Dios nos va a dar la salida para que la podamos soportar? Claro. Ese es el lado de la soberanía de Dios. El lado mío es ser obediente. Por un lado, Dios obra soberanamente en la salvación de los suyos. Por otro lado, los suyos son llamados a perseverar. Eso es una tensión en la Biblia, una tensión continua. ¿Cómo podemos armonizar la soberanía de Dios y la responsabilidad humana? No la podemos armonizar porque no la entendemos. Pero ambas verdades se encuentran en la Escritura. Dios me escogió antes de la fundación del mundo, ¿saben? Y usted también. Y soy salvo porque Él me escogió. Pero por otro lado, por gracia soy salvo por medio de la fe. Eso es mi responsabilidad, creer. Por supuesto que Dios me mueve a fe. Pero mi responsabilidad es de creer y mi responsabilidad es de permanecer. Esa es mi responsabilidad. Dejo la soberanía de Dios en sus manos. Ahora, ¿qué produce esta salvación según Tito 2?
La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y del versículo que sigue dice el 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Esta es la otra cara. Si hemos sido llamados por gracia a salvación, vamos a hacer ¿qué? Vamos a renunciar a la impiedad, los deseos mundanos, y vamos a vivir en este siglo, en este mundo, sobria, justa y piadosamente. Si eso no es parte de tu experiencia, yo tengo que decirte, mi querido amigo, no eres del Señor Jesús. Así de clara es la cosa. No quiere decir que no luchamos con el pecado, ya lo dije. Todo creyente lucha, pero no es un patrón de vida. Y dice Juan, y ya estamos aterrizando, Juan dice en 1 Juan 2:28 que cuando Él venga, cuando Él se manifieste, y saben que Él se hará manifiesto, de alguna manera Él será visible. Cuando esto suceda, dice Juan, no quiero que os apartéis de Él en vergüenza. Permaneced en Él. La palabra apartarse es una palabra que solamente se encuentra aquí en este pasaje, en todo el Nuevo Testamento, y expresa la idea de terror. Habrá personas que cuando Cristo venga, ¿saben qué? Van a tratar de esconderse, pero no podrán. Van a huir de Él. Sin embargo, huirán de Él vergonzosamente y en terror. Los creyentes verdaderos no se avergonzarán, porque el versículo 3 nos dice, el capítulo 3, versículo 3, amados, somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Sabemos que cuando Él se manifieste, ¿qué sucede con nosotros? ¿Vamos a huir en vergüenza? No, seremos como Él. Esperamos su venida. Y el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Pero los que simplemente profesaron ser de Cristo, pero no eran, eso sí deben temer, esos van a huir en vergüenza, tratarán de esconderse, pero no encontrarán lugar donde hacerlo. Terrible. Pregunta es, y con esto terminamos, ¿a qué grupo perteneces tú? ¿Perteneces al Señor? ¿Amas al Señor? ¿Amas su venida? ¿Tienes la esperanza de la segunda venida del Señor? Y el hecho de que ese día seréis transformados a semejanza de Él, ¿o eres simplemente un profesante de Jesús? Hoy es el día de salvación, pero no esperes que cuando Cristo venga por segunda vez, tú te vas a alegrar. No tienes ninguna esperanza de que eso va a suceder, porque vas a huir de Él en vergüenza. ¿A qué grupo perteneces? ¿Dónde te encuentras? Y con esa pregunta terminamos. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por esta exhortación de tu palabra hoy, por el hecho de que hay una esperanza para el creyente, el hecho de que algún día tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, se manifestará. Y aquel día, Señor, seremos transformados, conformes a la imagen de nuestro Señor. Y gracias, Señor, porque esta esperanza de ser como Él nos inspira, nos motiva, nos estimula a ser puros, a ser más santos. Ayúdanos, Señor, no simplemente a escuchar la palabra de Dios, escuchar tu palabra, escuchar la Biblia,